En este vídeo vamos a ver un cargador inalámbrico con capacidad para cargar dos teléfonos a la vez. Este cargador es de los pocos que actualmente puedes encontrar con 5 bobinas de carga, que ahora veremos qué utilidad tiene eso de 5 bobinas de carga. El cargador es de la marca Choetech, la posición de carga es en horizontal y viene con su cable USB tipo C, y dentro de la caja tenemos el alimentador que puede servir igualmente para cargar directamente por cable el teléfono. Este alimentador tiene varias tensiones de salida desde 3,3 voltios a 12 voltios, que como ya algunos sabréis, en la carga rápida la tensión puede llegar a un máximo de 12 voltios. No obstante, si vemos el cargador inalámbrico por debajo, dice que la tensión máxima que va a enviar al teléfono es de 9 voltios a 3 amperios. Hoy en día ya muchos teléfonos como el Mi 9 y el Mi 10 que tengo a la derecha son compatibles con la carga inalámbrica, y si es tu caso, si tienes dos teléfonos inalámbricos, puedes perfectamente cargarlos a la vez con este cargador. Pero además, como ya expliqué en un vídeo anterior, si tu teléfono no tiene carga inalámbrica, puedes convertir un teléfono antiguo como este Mi 8 en compatible con estos cargadores inalámbricos. Para tener una idea de qué intensidad de carga es capaz de proporcionar estos cargadores inalámbricos, he instalado la aplicación Ampere, que cuando no está cargando te dice el gasto del teléfono en miliamperios, que en este teléfono pone 100 miliamperios aproximadamente en negativo, y cuando carga, si lo dejamos un rato a que se estabilice, te dice los miliamperios de carga en positivo. Esto es una prueba que podéis hacer en casa conectando el teléfono por cable, y así podéis ver a qué potencia carga el teléfono. Y en este teléfono carga a 1 amperio, que está bastante bien, pero realmente sería más de 1 amperio porque habría que sumarle los 100 miliamperios en negativo. Esto es algo que ya lo expliqué en el vídeo sobre el consumo de las pantallas IPS y AMOLED, y dejaré un enlace a este vídeo. Y si pongo junto al Mi 8 un segundo teléfono, este Mi 10, que pone 190 miliamperios de consumo, así que si lo pongo en carga podremos ver si baja la potencia de carga en el Mi 8 por estar los dos teléfonos cargando a la vez. Así que espero a que se estabilice. Y marca un poco por debajo de los 1000 miliamperios en el Mi 8, y el Mi 10 se queda en unos casi 800 miliamperios, que realmente si le sumamos los 190 miliamperios de descarga, pues llegaría prácticamente al amperio de carga. Realmente estas cifras de miliamperios no pueden competir con la carga por cable, que es más rápida, es más potente, pero lo bueno es que con estos cargadores no se desgasta el conector de carga. Además tenemos la comodidad de cargar simplemente poniendo encima de la mesa, y aquí entra en juego las 5 bobinas de este cargador, que nos permite cargarlo prácticamente desde cualquier posición. Y esto es un inconveniente que suelen tener los cargadores inalámbricos de una sola bobina, que necesitas posicionar bien el teléfono, si no la bobina receptora y emisora no se conectan. Aquí se puede apreciar bien cómo al cambiar el teléfono de sitio se desconecta de una bobina y pasa a la otra bobina. Hoy en día muchos coches ya traen incorporado el cargador inalámbrico, y al poner este, el problema que he tenido es que es un poco grande, donde lo quería poner no entraba bien. Las medidas son de 16 centímetros y medio por 8 centímetros. Por lo demás es súper cómodo para tenerlo en la mesita de noche y ponerlo en carga al acostarte, y el tiempo que tarda en cargar un 50% suele llevar 1 hora o 1 hora y cuarto dependiendo del teléfono, lo que puede ser mucho tiempo, pero por la noche cuando te vas a acostar es tiempo más que de sobra. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en un próximo vídeo.